redes sociales o GPS de noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de noticias. Llegó QuickUp, un nuevo turnero online. Llegó QuickUp, un nuevo turnero online. Sin necesidad de descargarte un programa, podés gestionar tus turnos de la manera más fácil. QuickUp te permite crear un listado de profesionales, asignar fechas de vacaciones y mantener un seguimiento de los ingresos. Entra a www.quickup.com.ar y pedí tu primer mes gratis. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. GPS de Noticias. 17 horas, 40 minutos. Lo anunciábamos en el bloque anterior, vamos a entablar comunicación, ya está ahí en comunicación telefónica Gustavo Vera, el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas. ¿Cómo estás, Gustavo? Carla y Marcos te saluda. Hola Carla y Marcos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta comunicación. Bueno, sabemos que se conformará prontamente la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, que está enmarcado también dentro de un plan más grande a nivel nacional y que has solicitado que en este marco el gobernador Juan Schiaretti pueda brindar una reunión al respecto. ¿Cómo está esa tratativa y en qué consiste esta conformación interinstitucional contra la trata de personas? Bueno, mira, es parte del programa bienal contra la trata de personas que aprobaron todas las provincias y que elaboró el Comité Ejecutivo junto con 44 organismos de los 3 poderes del Estado, y básicamente una de las acciones más importantes tiene que ver con la articulación federal, es decir, que trabajen de manera regular y mancomunada los organismos competentes en materia de prevención, en materia de lucha contra la trata, en materia de asistencia a las víctimas, tanto de provincia como de nación, y además con el Ministerio Público Fiscal en una sola mesa concurrente en la cual, además de capacitarse, planifiquen, digamos, operativos, inspecciones, por ejemplo, en el ámbito de la trata con fines de explotación laboral, respondan mucho más eficazmente para la asistencia a la víctima, realicen mancomunadamente campañas de prevención pública. Bueno, estos temas son todos los que toman las mesas interinstitucionales que ya se han conformado con el acuerdo de los gobernadores y gobernadoras de las provincias de Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Santa Cruz, Río Negro, Formosa, y bueno, y próximamente se terminarán conformando en el resto de las provincias. En el caso de Córdoba, como ustedes han leído en una nota que salió hace pocos días, se han visto a la mayoría de los organismos provinciales y nacionales, hay un acuerdo para trabajar mancomunadamente y falta solamente la decisión política del gobernador, que esperemos que en los próximos días lo podamos ver. Hemos solicitado ya una audiencia para explicarle en qué consiste el armado de estas mesas, este trabajo, digamos, mancomunado, convergente y permanente, y bueno, y esperamos tener una respuesta positiva y seguir avanzando como lo estamos haciendo en el resto del país. Gustavo, como bien decías, esto se está desarrollando en diferentes puntos del país, pero particularmente aquí en la provincia de Córdoba, aquí nos interesa cómo se está desarrollando eso particularmente, o cómo se diferencia también Córdoba con respecto a otras provincias del país, con respecto a esta problemática en particular en la cual vos estás desarrollando tus actividades. Mira, en materia de conformación de mesas interinstitucionales, la verdad que no hay acá barreras partidarias o designo partidario de los gobiernos. De hecho, hemos ya conformado una mesa en Capital Federal sin ningún tipo de inconveniente, lo mismo en Corrientes, está prácticamente conformada con el acuerdo político del gobernador en Mendoza, del mismo modo que está conformada en un montón de provincias donde el gobernador responde, digamos, al frente de todos. Por lo tanto, no atraviesan las cuestiones partidarias.
Esta no, esto es una cuestión institucional de primer orden, de derechos humanos, que está en la agenda nacional e internacional, y donde las propias convenciones internacionales aconsejan el trabajo multilateral y de multicontrol entre diversos organismos para hacer mucho más eficiente la batalla, ¿no? La batalla contra estas redes que son muy poderosas, redes de trata con fines de explotación sexual, redes de trata con fines de explotación laboral, redes de explotación infantil, que claramente nos las vamos a derrotar peleando los organismos por separado. Es necesario que haya una inteligencia coordinada por parte del Estado, y esto tiene que ser de manera federal. Federal significa que no puede ser una oficina de capital que le esté dando órdenes a las provincias, sino que tiene que haber un trabajo permanente en el territorio, entre las provincias y el Estado Nacional. Así es como nosotros entendemos la articulación federal. Hablando de esto en función de la eficiencia para tratar de desbaratar estas mafias que van contra la trata de personas, ¿qué tipo de articulación están estableciendo aquí con lo que ya se está haciendo en Córdoba de la mano de Claudia Martínez, nuestra ministra de las Mujeres, como por ejemplo lo que puede ser el Polo Integral de la Mujer? Bueno, en definitiva, ¿con qué otras asociaciones, tanto estatales como no, están articulando aquí en la provincia? Bueno, hay un listado bastante grande. Obviamente el punto focal que tiene que ver con el pueblo de la mujer, articulamos, de hecho hoy tuvimos una reunión, estamos trabajando, hay un delegado del Comité Ejecutivo que es Sergio Navarro, que está en la provincia de Córdoba, que trabaja y coopera permanentemente, porque obviamente mientras tanto hay causas judiciales, hay allanamientos, hay rescate de víctimas. Ahora claro, en este rescate de víctimas, por ahí en lo que tiene que ver en la articulación entre el programa rescate y el punto focal, por ahí en lo que tiene que ver con la convergencia de planes disponibles para la restitución de derechos de las víctimas, es necesaria una mayor coordinación. También es necesaria una mayor coordinación para poder seguir atentamente desde el Estado las causas judiciales. De hecho, desde el año pasado, tanto la FIP como la UIF, la Unidad de Información Financiera, colaboran activamente con el comité, incluso son querellantes en varias causas que el Estado inicia a través del número 145, que luego va a la PROTEC, y luego va al juzgado federal respectivo, para hacer un seguimiento también efectivo de las causas, digamos, y que efectivamente haya la condena respectiva, el decomiso de bienes y todo lo que sea necesario para que haya justicia. Es decir, articulación hay, lo que pasa es que es una articulación que ocurre de alguna manera cada vez que hay una inspección, cada vez que hay un allanamiento urgente entre organismos que no trabajan, digamos, cotidianamente entre sí, y esto muchas veces genera desinteligencias y tal vez no la eficacia deseada que tendríamos si trabajamos en una mesa mancomunadamente todos juntos. Gustavo, recién nombrabas al Plan Bienal Integral Federal, en donde enmarcan varias acciones. ¿También se incluyen acciones con respecto a la inserción de las víctimas de trata? Sí, este es uno de los problemas más importantes y uno de los desafíos más concretos, digamos, a superar en esta etapa. En el Plan Bienal nosotros partíamos de la caracterización de que desde el 2008 a la fecha se han rescatado 16.800 víctimas, pero solamente el 20% había accedido plenamente a una reinserción social, a una restitución de derechos, y la mayoría de las víctimas rescatadas no, habían permanecido en una situación de vulnerabilidad y de hecho habían retornado a situaciones de esclavitud. Sin ir más lejos, no voy a mencionar las provincias, pero en el transcurso de los últimos 3 días hubo 2 allanamientos, uno en un taller clandestino y otro en un prostíbulo donde las víctimas no fueron asistidas, supuestamente porque no querían de alguna manera recibir asistencia. Para mí esto tiene que ver con problemas de coordinación, esto tiene que ver con problemas de enfoque, con problemas de cómo trabajamos en cooperación todos juntos, porque esas víctimas que no quieren ser asistidas, al poco tiempo vuelven a ser revictimizadas y vuelven a ser rescatadas. Y la verdad que el rescate es efectivo si se logra reconstruir un horizonte de vida para las víctimas, y por eso estamos trabajando con un cupo de reinserción laboral, junto con el Ministerio de Trabajo para las víctimas de trata sexual. Estamos trabajando también en un estatuto especial de acceso a la vivienda con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, para que las víctimas tengan acceso a la construcción de módulos, todos los servicios si tuvieran terreno, el acceso a viviendas si no lo tuvieran, ofertas de alquiler social en el caso de los grandes centros urbanos. Estamos trabajando también la atención permanente desde las áreas que tienen que ver con la dirección de salud mental, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de las provincias. Estamos tratando de reforzar económicamente los programas, digamos, que se ofrecen en este momento a las víctimas para poder capacitarse y para poder de alguna manera
reinsertarse en el mercado laboral. Bueno, es toda una batalla. Estamos dando mancomunadamente con varios ministerios que han sido aprobados en el plan penal, que se tienen que desarrollar en el transcurso de estos 2 años, en la cual hemos avanzado ya en varios ítems, pero bueno, esperamos que al fin de este plan bienal podamos tener concretamente alternativas de asistencia que sean eficaces para que las víctimas dejen de ser víctimas y pasen a integrarse plenamente en la sociedad civil. Es otro de los ejes cardinales, digamos, del plan bienal, y bueno, estamos luchando todos los días para que se concrete. Estamos dialogando con Gustavo Vélez, él es director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas. Gustavo, quiero consultarte por un punto que hizo mención el presidente Alberto Fernández en la inauguración de sesiones ordinarias este año, que fue el rol que ocupa el Poder Judicial respecto de las perspectivas de género, ¿no? Y cómo son ellos, incluso en sus distintos estamentos, quienes por ahí fomentan prácticas que van en detrimento de esto que estás encarando vos, que es precisamente poder desarticular todas estas bandas y este paradigma que hay al respecto. ¿Está el Poder Judicial en condiciones hoy de afrontar este tipo de batallas, siendo que en algo tan sencillo como la capacitación en la ley Micaela no lo han querido afrontar institucionalmente? Mira, el Poder Judicial está como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay gente que está a la altura y gente que no. Lo que nosotros detectamos, nosotros trabajamos con varias asociaciones judiciales desde el comité, con la Asociación de Jueces Federales, con la Federación Argentina de Magistrados, con la Asociación de Mujeres Juezas, y la verdad que en muchos casos encontramos buenas respuestas y cooperación, y en otros no, la verdad que no. Y es más, yo iría más lejos, porque además de algunos problemas que hay para encarar con perspectiva de género, que quiero recordar que no ocurre en todo el Poder Judicial, por allí pasó Carmen Arcibay, quiero recordarlo, que fue líder de alguna manera en imponer perspectivas de género en los poderes del Estado, antes del Poder Ejecutivo y el Legislativo, o Elena Hayton de Nolasco, que está en la Asociación de Mujeres Juezas, que trabaja con una perspectiva de género muy fuerte, pero me parece que hay otros problemas, digamos, que estamos detectando, por ejemplo, la naturalización del trabajo en el ámbito rural. Esto sí es un grave problema, porque vos tenés 500.000 de personas sin registrar en el ámbito rural, 500.000 de personas, es decir que muchas de esas personas están trabajando más del máximo legal permitido, más de 12 horas, cobrando menos del mínimo legal permitido, que es el salario mínimo vital y móvil, y viviendo en condiciones espantosas. Y es como que muchas veces tenemos que estar lidiando con el Poder Judicial para que reconozca como trata laboral o trabajo forzado, algo que habitualmente en muchos juzgados se declaran incompetente y lo ven como una simple infracción laboral. Y no estamos en presencia de una simple infracción laboral, estamos en presencia de situaciones que tienen que ver con la esclavitud, y esto está claramente normativizado por el Ministerio Público Fiscal, por la guía de la OIT, por la guía del propio Ministerio de Trabajo. Es decir, todavía falta en este aspecto avanzar mucho, también en el tema de explotación infantil, y por supuesto también hay jueces que son que han tenido expresiones o fallos que han sido de alguna manera, a ver, quiero buscar la palabra exacta, que han hecho una especie de apología del proxenetismo, como en el caso de un juez de Neuquén, que hemos hecho la denuncia en el Consejo de la Magistratura. Es decir, cuando nosotros notamos que hay un enfoque que no tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos, abolicionista, de género e integral, que plantea históricamente en Argentina, obviamente nosotros recurrimos al organismo respectivo para que lo analice en el caso de que sea un magistrado. Gustavo, en el marco de la pandemia se han profundizado estas problemáticas que nos estás contando, como la explotación laboral, infantil, etcétera. Bueno, la explotación laboral ya era bastante grave, estaba disimulada en la época de Macri, no se la quería instalar. De hecho, bajo la época del macrismo se nos hizo creer que la trata era solamente trata con fines de explotación sexual. Enorme favor a un montón de explotadores del campo, que además de levantarles las retenciones, además de dejarles zona liberada porque disolvieron el Redatea, obviamente nadie se encargaba de alguna manera de la suerte que corrían 500.000 de trabajadores. Y cuando digo 500.000, es el dato estadístico exacto del RENATRE. Hoy hay 750.000 trabajadores en el campo, de los cuales 500.000 no están registrados. Bueno, pero volviendo al punto y a la pregunta que me hacías, lo que estamos sí notando claramente, y en esto tenemos que avanzar mucho en la capacitación y en el conocimiento para poder actuar más eficazmente, es que el reclutamiento en materia de trata laboral como sexual ha pasado en gran escala al ámbito virtual. Hoy
8 de cada 10 denuncias que ingresan tienen que ver con intentos de reclutamiento o reclutamientos efectivos hechos desde diferentes plataformas en el ámbito virtual. Es decir, que la pandemia ha acelerado el proceso de alguna manera de utilización creciente de redes virtuales por parte de las redes de trata para tratar de captar víctimas, ya sea con avisos engañosos, con ofertas engañosas, o ya sea haciéndose pasar por amigos, novios, etcétera, y tratando de generar alguna situación en la que sea posible de alguna manera la captación de personas. Incluso hemos tenido casos de víctimas que eran captadas hasta con una transferencia de dinero para que viajaran, o sea, sin ningún contacto hasta el momento del sometimiento concretamente, ¿no? Y que iban totalmente convencidas que iban a hacer una promesa laboral efectiva. Bueno, esto está ocurriendo, claramente por eso estamos reforzando los controles con cibercrimen, ciberdelito, estar atentos de alguna manera, y a su vez también preparando una campaña de prevención pública que sea mucho más masiva, que llegue a la población en general, porque vos tenés que pensar que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, cuando utilizan diferentes plataformas virtuales, suelen tener los perfiles de manera universal, o sea, no con una configuración de privacidad solamente para sus amigos, sino a la vista de todo el mundo, y eso a la vista de todo el mundo a veces es utilizado por los cazadores de adolescentes, de niños, de explotadores, para tratar de navegar en las contradicciones que eventualmente pueden tener, emocionales, económicas, etcétera, y tratar de generar un discurso engañoso con fines de captación, ¿no? Por eso tenemos que trabajar fuertemente en la prevención. Sabemos, Gustavo, que también estuviste en comunicación o teniendo lazos, puentes con la UATRE, con camioneros, precisamente para intentar evitar esto que nos estás comentando. ¿Qué tipo de recepción tuviste de ellos y a qué se han comprometido? Con ellos estamos trabajando con un convenio que hicimos con UATRE y con camioneros por el trabajo decente en el ámbito rural. Hemos participado de varias inspecciones, varias han terminado en denuncias judiciales, rescate de centenares de víctimas en diferentes provincias que estaban siendo explotadas de manera salvaje. También el acuerdo se extendió al RENATRE, que en este momento lo dirige el secretario general de UATRE, José Boitenco. La verdad que estamos armando mesas de trabajo en todo el país con bastante éxito, digamos, considerando que en los tiempos previos prácticamente no había ningún tipo de acción en el ámbito rural y hoy la está viendo, y bueno, y esto de alguna manera está forzando a muchos empleados a que tengan que pagar lo que corresponde por ley. Que lo que estamos reclamando es eso, que paguen lo que corresponde por ley, porque algunos ya están mal acostumbrados a explotar a los peones 16, 17 horas, a tenerlos en condiciones totalmente ignominiosas, a pagarles una miseria, y claramente tienen que entender que la esclavitud en Argentina fue abolida en 1813 y por lo tanto no hay que permitirla de alguna manera ni en el ámbito textil, ni en el ámbito rural, ni en ningún ámbito que tenga que ver con la producción. Por supuesto, en la situación de pandemia, con el crecimiento de la desocupación, de la informalidad, obviamente crece el caldo de cultivo para este tipo de explotación, y estamos atentos a eso y estamos todos los días lidiando con eso. Pero esto es una pelea que tenemos que dar mancomunadamente entre todos y todas, por eso también estamos difundiendo fuertemente la línea 145 en todos los lugares que podemos, con las organizaciones sociales, sindicales, con los organismos del Estado, los organismos provinciales, municipales, para que el ciudadano de a pie, digamos, sea consciente de que llamando a la línea 145 ante cualquier sospecha de explotación sexual, laboral o explotación infantil, tenga la certeza de que esto va a ir inmediatamente a la justicia y va a actuar al respecto. Bien, esta línea, la que estás mencionando, 145, lo vamos a estar también recordando en nuestras redes sociales y va a estar también en el epígrafe de esta nota. Por último, Gustavo, quiero consultarte, si bien es una competencia idónea del Poder Judicial, una vez que se detecta el trabajo esclavo, en este caso como estamos dialogando en lo que son los campos, ¿no?, en el sector agropecuario, ¿cuál es cómo se evita la reincidencia de quien ha tomado a este peón y lo ha sometido a condiciones casi esclavas de trabajo? La reincidencia se evita con la justicia, claramente. Hay un caso, por ejemplo, que ahora va a juicio oral en Tierra de los Padres, en una empresa que se llama Costamari, que en el año 2010 se encontraron 180 trabajadores en situación de esclavitud, de trata, venían desde países limítrofes y trabajaban en condiciones totalmente ignominiosas.
Y bueno, ahí no solamente se imputó y se procesó a los dueños por trata con fines de explotación laboral, sino que el juez resolvió incautar el campo, o sea, sacarle el campo y dárselos a los propios trabajadores para que sigan trabajando de manera asociada, con control y contención por parte del Estado, al referéndum de la sentencia judicial definitiva. Es decir que hasta que empiece el juicio oral y termine el juicio oral, los trabajadores siguen trabajando en este campo con controles por parte del Estado, y esto ya hace una década. Por supuesto que no salió en ningún diario, porque naturalmente, evidentemente hay interés, de alguna manera, ciertos intereses terratenientes en que esta noticia no tome el Estado público. Pero esto existe, o sea, y esto se puede hacer. O sea, un juez tiene previsto en el Código Penal secuestrar el elemento del delito, si el delito se encuentra en flagrancia, y reutilizarlo para reparar a la víctima. O sea, concretamente maquinaria, concretamente autos, casas, concretamente campos. Esto está perfectamente permitido en el Código Penal, y no solamente está permitido, sino que además, si ustedes se fijan en el Plan Bienal, es una de las acciones que va a reforzar la Corte Suprema. Ahí en una de las acciones del Plan Bienal dice elaborar una acordada para volver a insistir en la incautación al referéndum de la sentencia judicial definitiva. Entonces, cuando los explotadores sepan que el explotador que explota puede perder además el campo inmediatamente, entonces seguramente van a empezar a pagar el salario de convenio. Gustavo, nos llega una pregunta de la audiencia, es si está previsto reflotar el Renatea. Bueno, el esquema que propone hoy el Renatre, o que propone por lo menos Guatre, es similar al de Renatea. De hecho, el titular de Renatre hoy, el secretario general de Guatre, José Boitenco, ha dicho públicamente, usted puede googlearlo, hace pocos días, que había que volver a un esquema parecido al de Renatea. O sea, que el Renatre tenía que ser una asociación del sindicato con el Estado, en la medida que las 3 corporaciones empresarias que están participando, la verdad que el aporte que hacen es bastante débil, y de hecho ha sido muy débil en los años anteriores, donde prácticamente no se han detectado situaciones de explotación laboral, a pesar de que existían, digamos, en gran escala. Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación, esta deferencia que has tenido con GPS de Noticias, segunda edición, esta nueva comunicación que has tenido con nosotros. Te mandamos un saludo y que tengas buenas tardes. No, por favor, gracias, buenas tardes. Así pasó por el aire de GPS de Noticias el titular del Comité Ejecutivo Nacional para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Estamos hablando de Gustavo Vera, con quien estuvimos dialogando en el marco del Plan Bienal Integral y Federal contra la trata de personas, que avanza aquí en Córdoba la conformación de una mesa interinstitucional para abocarse a la prevención, detección, asistencia a víctimas y persecución a las redes de trata. 102.